Siempre me ha gustado viajar. Desde muy joven, la idea de explorar lugares remotos y descubrir historias ocultas me ha fascinado. El año pasado, a finales de octubre, decidí aventurarme en un viaje a los llanos venezolanos, una región conocida por sus paisajes impresionantes y, más misteriosamente, por sus leyendas. Entre ellas, la del Silbón, un espectro que supuestamente acecha a los viajeros nocturnos. Llegué a San Fernando de Apure el 27 de octubre, un pequeño y acogedor pueblo donde la gente es amable y las historias se cuentan con fervor. Me alojé en una posada rústica, regentada por una mujer mayor llamada Doña Carmen. Tenía unos ojos oscuros que parecían haber visto demasiadas cosas. La primera noche, mientras cenaba en el comedor comunitario, noté que los lugareños susurraban y lanzaban miradas furtivas hacia mí. Me acerqué a un grupo de hombres que jugaban dominó y les pregunté sobre las historias locales. Uno de ellos, un hombre robusto de unos 60 años, llamado Don Julio, se ofreció a contarme más. «El Silbón es real», comenzó Don Julio, dejando las fichas del dominó a un lado. «Muchos aquí lo han oído, pero pocos lo han visto y vivido para contarlo». La habitación se quedó en silencio, todos los ojos puestos en él. Hace años, un hombre ambicioso llamado Eusebio decidió desafiar la leyenda. Pensó que todo era un cuento para asustar a los niños y se aventuró solo en el monte. Nunca regresó. Solo encontramos sus pertenencias esparcidas y el eco de un silbido que helaba la sangre. Aunque al principio pensé que solo era una historia más para asustar a los forasteros, no pude evitar sentir una curiosidad intensa. Quería saber más, experimentar de primera mano esas historias que parecían sacadas de un libro de terror. Y así fue, como sin saberlo, me adentré en una experiencia que cambiaría mi percepción sobre lo sobrenatural para siempre. La leyenda del Silbón, según me contaron los llaneros, es una de las más temidas y respetadas de la región. El Silbón es el espíritu errante de un joven que, en un ataque de ira, asesinó a su propio padre y fue condenado a cargar sus huesos por toda la eternidad. Conocido por su silbido escalofriante, que sigue una secuencia ascendente y descendente, el Silbón vaga por los llanos, buscando a quienes se atrevan a cruzarse en su camino. Se decía que su presencia era un presagio de muerte y que aparecía especialmente en las noches lluviosas o cuando alguien se comportaba de manera imprudente. Los locales me advirtieron que si escuchaba su silbido a lo lejos, debía preocuparme, porque significaba que estaba cerca, y si lo escuchaba cerca, debía correr, ya que eso indicaba que estaba lejos, pero acercándose rápidamente. Una noche, después de una larga jornada explorando los alrededores, decidí quedarme en la casa de la familia llanera que me hospedaba. Era una noche particularmente oscura y tormentosa. Las nubes habían cubierto el cielo y la luna apenas se asomaba entre ellas. La lluvia comenzó a caer suavemente, un preludio de la tormenta que se avecinaba. La familia ya se había retirado a dormir, pero yo, con la mente llena de historias y leyendas, no podía conciliar el sueño. Decidí salir al patio trasero, buscando un poco de aire fresco y tratando de calmar mi mente inquieta. La tormenta se había intensificado y la lluvia caía con fuerza, creando un ritmo hipnótico al golpear el suelo y el tejado. Había llevado conmigo una taza de café, esperando que el calor y la cafeína me ayudaran a despejar mi mente de todas las historias inquietantes que había escuchado. Miré hacia el horizonte, donde los relámpagos iluminaban brevemente el vasto paisaje de los llanos. Fue en medio de este momento de calma aparente que lo escuché por primera vez, un silbido. Al principio, creí que era el viento jugando entre los árboles. Sin embargo, había algo inquietantemente melódico en ese sonido, algo que seguía la secuencia que me habían descrito los llaneros. Mi cuerpo se tensó y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El silbido era extraño, casi hipnótico, y me llenó de una mezcla de miedo y curiosidad. El silbido se repetía, y cada vez parecía más cercano, aunque la leyenda decía que eso significaba que estaba lejos. Mi mente jugaba con la paradoja, y un sudor frío
empezó a recorrer mi frente. Miré a mi alrededor, buscando algún signo de movimiento, pero la noche seguía tan oscura y misteriosa como siempre. Solo el silbido persistía, un sonido fantasmagórico que cortaba el aire. Decidí moverme hacia la entrada de la casa, pero mis piernas se sentían pesadas, como si el miedo hubiera echado raíces en ellas. Fue entonces cuando vi algo en la distancia, más allá del límite del patio, cerca del borde del bosque. Al principio era solo una sombra, una figura borrosa que apenas podía distinguir entre la lluvia y la oscuridad. Pero a medida que mis ojos se ajustaban, la figura se hizo más clara. Era alto y delgado, su silueta se destacaba contra los destellos de los relámpagos. Parecía llevar algo sobre los hombros, y una extraña bolsa colgaba a su lado. La figura avanzaba lentamente, y con cada paso que daba, el silbido se hacía más penetrante. Mi corazón latía con fuerza, y sentí que el aire se volvía más denso, dificultando mi respiración. La figura se acercó lo suficiente como para que pudiera distinguir más detalles. Su rostro estaba oculto en sombras, pero podía ver sus manos huesudas y la bolsa que llevaba, que parecía llena de algo pesado. Recordé las historias, los huesos de su padre. La comprensión de lo que estaba viendo me golpeó con una fuerza abrumadora. Estaba frente al Silbón. El terror me paralizó y mis sentidos se agudizaron en un instante de pura adrenalina. Pude oler la humedad de la tierra, sentir el frío de la lluvia empapando mi ropa y escuchar el silbido que ahora resonaba en mi cabeza como un grito. El Silbón se detuvo, como si hubiera sentido mi mirada, y por un breve momento, el tiempo pareció detenerse. Sin saber cómo, mis piernas finalmente respondieron. Corrí hacia la casa, tropezando con la puerta en mi prisa por cerrarla. Me lancé adentro y aseguré la cerradura. Mis manos temblaban incontrolablemente. Apoyado contra la puerta, con el corazón latiendo desbocado, escuché el silbido desvanecerse en la distancia. Esa noche, comprendí la verdadera naturaleza del miedo y el respeto que los llaneros sentían por el Silbón. No era solo una leyenda, sino una presencia real, una advertencia viviente de que algunas historias son más que simples cuentos. La experiencia me dejó marcado, con un respeto renovado por las fuerzas que no comprendemos completamente y que habitan en los rincones más oscuros de nuestro mundo. Esa noche no pude dormir. Cada pequeño sonido me hacía saltar, y el miedo a escuchar nuevamente el silbido me mantenía en vilo. Los primeros rayos del amanecer finalmente trajeron algo de alivio, pero mi mente seguía atrapada en la experiencia de la noche anterior. Decidí no mencionar nada a la familia al principio, temiendo que no me creyeran, o peor aún, que la mención del Silbón pudiera atraerlo de nuevo. La curiosidad y el entusiasmo que había sentido al explorar los llanos se transformaron en una cautela constante. Empecé a evitar estar solo al anochecer y me encontré preguntando a los locales más sobre sus propias experiencias y precauciones. Cada historia que escuchaba confirmaba que no era el único que había tenido un encuentro cercano con lo sobrenatural. Mi perspectiva sobre la leyenda del Silbón cambió radicalmente. Ya no la veía como un simple cuento para asustar a los niños, sino como una advertencia real y tangible. Comprendí el profundo respeto que los llaneros tenían por las historias y tradiciones de su tierra. Estas leyendas no solo eran parte de su cultura, sino que también formaban una conexión con lo inexplicable, una forma de entender y coexistir con lo desconocido. Finalmente, antes de dejar los llanos, decidí compartir mi experiencia con la familia que me había hospedado. Sus reacciones fueron mixtas. Algunos mostraron preocupación y otros una especie de resignación tranquila. Me dijeron que era afortunado por haber escuchado el silbido y haber vivido para contarlo. Uno de los miembros más ancianos de la familia me miró a los ojos y dijo: «El Silbón no se aparece sin razón. Debes haber hecho algo que llamó su atención. Ten cuidado y respeta siempre a los espíritus de esta tierra».